¿Cómo lograr que nuestras emociones no controlen nuestras decisiones? Esta es la segunda entrega de esta reflexión acerca de cómo lograr controlar nuestras emociones para que esas decisiones que van a definir nuestro futuro sean de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Quédese conmigo unos minutos y vamos a estar hablando de este tema. Hola, mi nombre es Álvaro Peralta y estamos hablando acerca de cómo tomar el control de nuestra vida o de nuestras decisiones para que nuestras emociones no gobiernen nuestras decisiones y que esas decisiones que definen nuestro futuro sean conforme a la voluntad de Dios. Y estábamos leyendo en Marcos capítulo 14 versículos 32 al 40. Voy a terminar de leerlo primero y luego vamos a hacer algunas reflexiones y algunos comentarios, pero quiero decirle esto. Recuerde, si usted no ha visto el primer video, véalo, le recomiendo, va a estar aquí linkeado en el video, porque es importante para que tenga todo el contexto completo. Pero lo más importante que quiero decirles hoy es: recuerde que tomar decisiones en momentos donde sus emociones no están claras o sus emociones están alteradas es siempre una mala idea. Lo más importante es que usted busque la paz de Dios, que busque la confianza, que eche su ansiedad sobre Él, eche las presiones sobre Él, que ponga sobre Dios su carga y que tome en paz el tiempo de buscar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la promesa de Dios, y que entonces tome decisiones. Ahora, vamos a leer nuevamente Marcos 14, versículos 32 al 40. Dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Les dije, eso significa prensa de aceite. Hay presión externa en ese lugar sobre Jesús. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, los más cercanos, los tres más cercanos, su apoyo emocional, su apoyo espiritual. Van a orar sus hermanos con él. Jesús los lleva para que lo apoyen en oración. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró como que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, papito significa. Es una expresión de intimidad y una relación cercana con el Padre. Jesús decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Consagra su voluntad a Dios. Vino luego y los halló durmiendo Jesús y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, le dice Jesús a Pedro, es débil. Otra vez fue y oró, y diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cansados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Jesús está en un momento de gran presión, porque está a punto de ser entregado a los que lo van a cautivar y lo van a crucificar. Pero además de todo, está bajo mucha presión, porque está viendo cómo su mismo pueblo, a quien él vino a salvar, lo está traicionando. Es más, está viendo cómo uno de sus 12 colaboradores más cercanos lo está traicionando. Ahora, hablamos de esto en el video pasado, entonces voy a enfocarme hoy, voy a concentrarme en el caso de Pedro. Jesús le dice a Pedro en el versículo 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Simón, ¿duermes? Y quiero que este sea un mensaje muy práctico, porque Jesús le está enseñando a Pedro que hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Hay un conflicto entre lo que pienso, siento y quiero y el espíritu. Y vean lo que dice para demostrar esto Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Entonces, y después dice: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, el apóstol Pablo lo que dice es: no entiendan que hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Su espíritu quiere. Jesús le dice a Pedro, le dice: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Le dice: velad y orad, porque el espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. La carne no quiere levantarse más temprano, la carne no quiere orar más tiempo, la carne no quiere incomodarse, la carne no quiere, definitivamente que no quiere. La carne no quiere pasar el sufrimiento que va a pasar Jesús. La carne no quiere ir a la cruz, la carne no quiere ser sacrificado, claro que no. Y nosotros muchas veces no queremos los procesos que están frente a nosotros, aunque en el fondo estamos viendo que después de ese proceso va a haber un gran
beneficio. Les dije la semana pasada el video pasado leyendo de Hebreos 12, que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Porque podía ver el futuro, podía ver lo que venía después, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo recibió esa revelación? Fue delante de Dios y dijo: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y le dice: Papito, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esto es impactante. Ahora, quiero que vean esto. Pedro, justamente antes de ir a Getsemaní, Jesús había predicho o había profetizado que Pedro le iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Y Pedro le dice: Señor, jamás te voy a negar, no hay forma en el mundo que yo te vaya a negar. Pero resulta que la realidad es que Pedro sí lo negó 3 veces. Y entonces, cuando están en Getsemaní, antes de que Jesús sea capturado y antes de que se cumpla que unas horas después Pedro lo va a negar, Jesús le da la oportunidad a Pedro. Pero vea cómo Jesús establece o cómo Jesús le habla a Pedro. Le dice a Pedro, Simón, ¿duermes? Cuando leímos al principio, dice la Biblia que Jesús se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pero resulta que ahora, cuando va a hablar con Pedro, ya no le dice Pedro, sino le dice Simón. ¿Por qué es que Jesús le dice Simón a Pedro? Si el mismo Jesús fue el que le estableció el nombre Pedro, o el que le puso el nombre Pedro a Simón. Y Jesús lo llama como Pedro en la mayoría de las ocasiones. Pero resulta que cuando Pedro está actuando en la carne, Jesús le dice Simón para que entienda que está hablando desde una posición carnal, que está actuando desde una posición carnal. Le está diciendo le está diciendo a Pedro: Simón, estás actuando en la carne. Simón, no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Simón es el carnal. Simón no es el espiritual. Simón es el que tiene sueño. Simón es el que se deja llevar por el sueño. Simón es el que se deja llevar por los consejos de las personas. Simón es el que se deja llevar y tomar decisiones por la presión de las situaciones que hay alrededor suyo. La presión social, la presión económica, la presión familiar, la presión del qué dirán, la presión de la prensa, de lo que dice la economía, de lo que dice el país, de lo que dice el gobierno, la presión que viene sobre nosotros. Getsemaní es la prensa de aceite, es a donde el aceite es prensado, es a donde hay presión externa sobre las emociones de Jesús, sobre las emociones de Pedro, y Jesús le está tratando de enseñar a Pedro que si él se humilla delante de Dios y echa toda su ansiedad sobre él, entonces Dios lo va a exaltar. Pero como dice 1 Pedro 5, 6 y 7, pero resulta que Pedro y Jacobo y Juan no pueden velar ni una hora. Ahora, no crean que estoy criticando a Pedro, ni a Jacobo ni a Juan. Todo lo contrario. Lo que pasa es que Jesús nos está enseñando a nosotros. Pedro, Jacobo y Juan en ese momento no tenían el Espíritu de Dios en su espíritu. No estaban empoderados, no estaban ungidos, no estaban capacitados todavía como estamos nosotros los creyentes. Nosotros estamos en la posición que estaba Jesús, el Espíritu de Dios en nosotros. Pero aún así, Jesús nos está enseñando que si nosotros nos queremos fortalecer, que si nosotros queremos tomar buenas decisiones, que si nosotros queremos retomar el control de nuestra vida, que si nosotros queremos no ser gobernados por las emociones en nuestra vida y tomar decisiones de fe, decisiones con propósito, decisiones que están alineadas con la voluntad de Dios, es necesario ir delante de Dios y abrir nuestro corazón y ser honestos con Dios. Les decía, no es pecado sentirse triste. No es pecado estar en un momento emocionalmente difícil. ¿Por qué? Porque externamente vienen cosas que nos atacan a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, y muchas veces logran desanimarnos. Pero lo que sí no está bien es que permitamos que se pase el tiempo. Yo digo, esto es jugar con las emociones, es tolerar las emociones tóxicas, el miedo, la frustración, el fracaso, la angustia, la presión, la preocupación. Si lo toleramos, estamos dando el espacio al enemigo para que venga en contra nuestra con más poder. Pero si nosotros logramos ir delante de Dios y abrir nuestro corazón y decirle como a Jesús: Señor, estoy triste. Señor, no quiero pasar este proceso. Señor, yo no quiero hacer esto porque se ve mal. Señor, ya no aguanto más estar en esta posición. Pero que no sea como yo quiero,
sino que sea como tú quieres. Y empiezo a fortalecerme en Dios. Si usted puede empezar a fortalecerse en Dios ahora, puede empezar a tomar esa posición delante de Dios de abrir su corazón y ser honesto con Dios y decirle: Señor, necesito que me des dirección, que me des fortaleza, que me des la confianza de que estoy en tu propósito y que me muestres el gozo puesto delante de mí, porque yo sé que este proceso que estoy pasando tiene un fin, y ese es un fin para la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria. ¿Sabe? Hay cosas que en su vida son duras, difíciles, pero si usted logra ir delante de Dios, abrir su corazón y comprometerse, consagrarse a hacer la voluntad de Dios, lo que sigue va a ser maravillosamente bueno. Yo lo creo. Así que toma la decisión, decídase. No siga más tiempo jugando con las emociones tóxicas. No siga más tiempo jugando y tomando decisiones por la tristeza o por el dolor o por la presión o por el miedo. Decida ir delante de Dios, abrir su corazón y tomar decisiones sobre la palabra de Dios con fe en lo que Él le ha prometido. Y sabe, si disfruta estos videos, dale like a los videos, también compártalos con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios. Vamos a seguir publicando más frecuencia, y que Dios los bendiga. Los amamos y nos vemos muy pronto.